Buenas tardes, mi nombre es David Escalante, estoy en el Centro Médico de Houston por razones de trabajo y aprovecho grabar este video para la asignatura de comunicación en TecMilenio. Soy alumno de la licenciatura en Derecho y el día de hoy quisiera hablar acerca de los accidentes cerebrovasculares. No es mi especialidad, sin embargo, con lo que he aprendido en este tiempo sobre este tema, pues quisiera hacer un video educativo sobre lo que representa un accidente cerebrovascular. Para entrar en materia, cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, se preguntarán, pues, ¿qué es? Pues básicamente tiene varios sinónimos. Es cuando hablamos de una embolia, una trombosis, una hemorragia cerebral, un derrame cerebral, entre otros tipos de padecimientos que parecen ser sinónimos, pero ya en la terminología médica tienen algunas diferencias importantes. Empecemos por explicar que un accidente cerebrovascular ocurre cuando se suspende el flujo de oxígeno a las neuronas, de tal forma que, similar a como ocurre en un ataque al corazón, en el cual por alguna razón el corazón deja de recibir oxígeno y por lo tanto las células se ven afectadas y mueren. En el caso del cerebro ocurre algo muy similar, y eso es que debido a alguna obstrucción de cualquier tipo, el cerebro recibe menos o deja de recibir el oxígeno a través de la sangre, y en consecuencia se puede decir que el cerebro está sufriendo un ataque, y ese ataque provoca que una parte del cerebro se vea afectada y deje de fluir el oxígeno y por lo tanto muera. Por lo tanto, la muerte de una parte del cerebro implica una afectación importante en las funciones que una persona puede tener, desde temas como el movimiento hasta el razonamiento, capacidad de hablar, capacidad de expresarse, entre otras muchas consecuencias. Hablando ahora sí específicamente de accidentes cerebrovasculares, podríamos hablar en términos generales de dos tipos, lo que es el accidente isquémico y el no isquémico. De manera general explicaríamos el primero. El isquémico tiene que ver con motivos internos, como puede ser pues una embolia, una trombosis, y el no isquémico generalmente se debe a causas externas, como es un accidente, un golpe fuerte en la cabeza, un accidente en automóvil, en el cual pues el cerebro, a causa del golpe, sufre efectos como el derrame, inflamación, entre otras causas. Las consecuencias pueden ser diversas, pero hoy me enfocaré principalmente al tipo de accidente isquémico, en el cual pues una persona, a consecuencia de diversas causas, puede sufrir un ataque cerebral. Me enfocaré principalmente en el de tipo isquémico, que tiene que ver con un coágulo o un trombo en la sangre, en el torrente sanguíneo, el cual, pues como ustedes se podrán imaginar, se trata de la formación de un coágulo en el sistema sanguíneo. Los coágulos pues se pueden formar en diferentes partes, pero eventualmente al circular por el cuerpo van a pasar ya sea por el corazón, por los pulmones o por el cerebro, y es cuando manifiesta sus consecuencias más graves. Es importante señalar que en el caso de una trombosis, de lo que estamos hablando es de un coágulo que se va directamente a alguna parte del cerebro y forma, pues el nombre lo dice, una especie de trombo que tapa las arterias. La embolia puede ser un poco diferente, porque la embolia se debe indudablemente a un coágulo que se forma dentro del torrente sanguíneo y por consiguiente encuentra alojamiento en algún lugar del cerebro. Hay otro tipo de accidentes cerebrovasculares, en los cuales quizá no esté presente un trombo o un coágulo, sino que sencillamente por alguna situación como que se haya tapado la arteria, ya no encuentre más lugar para circular y obstruya dentro del cerebro el paso del oxígeno. Bueno, esto es a términos generales. Es importante señalar, en términos generales, cuando un coágulo se aloja en el cerebro, las funciones interrumpidas podrán ser diversas. Y en términos generales podríamos decir que si un coágulo se va al lado izquierdo del cerebro, lo que vamos a experimentar en primera instancia es una dificultad o una parálisis en el lado derecho del cuerpo, es decir, en el lado opuesto a donde ocurre el accidente. De la misma forma, si el coágulo se aloja en el hemisferio derecho del cerebro,
entonces vamos a ver la principal afectación en el lado izquierdo de las personas y por consiguiente en las funciones que esa persona puede tener en dicho hemisferio. Podríamos decir en términos generales, cuando ocurre un accidente cerebrovascular en el lado izquierdo del cerebro, aparte de las extremidades, es de esperarse que ocurran distorsiones en el tema del habla, porque es en el lado donde se aloja la función del lenguaje en las personas. En el lado derecho del cerebro, si bien se afecta el lado izquierdo del cuerpo, a nivel de funciones, pues también tenemos problemas con el tema de musicalización, apreciación artística e incluso el centro de las emociones que se encuentra en ese lado del cerebro. Hablemos ahora de ciertos datos estadísticos de lo que es un accidente cerebrovascular, y parece poco común, pero no lo es. En realidad, eventualmente en el curso de nuestras vidas, 1 de cada 6 personas va a sufrir algún tipo de accidente cerebrovascular. Y nosotros vemos, tendríamos que ver esto como un dato muy interesante, porque siempre hay mucha campaña contra temas como obesidad, como temas como afectaciones del corazón, como tema de hacer deporte, y vaya, el cáncer como principales causas de muerte, y pocas veces nos podemos detener a pensar que el accidente cerebrovascular viene siendo, al menos en Estados Unidos, la tercera causa de muerte en mujeres por encima del cáncer cervicuterino. Es un dato muy interesante esto y definitivamente nos debe de concientizar sobre un diagnóstico oportuno. ¿Por qué un diagnóstico oportuno? Porque mientras más rápido se actúe ante un accidente cerebrovascular, las probabilidades de salvar al paciente, incluso de que tenga una rehabilitación más completa, es vital. La atención a un accidente cerebrovascular originada por un coágulo en el cerebro debe ser dentro de la hora a que ocurre el accidente. ¿Qué es la primera medida que toman los médicos en este caso? Pues vaya, básicamente se administra una inyección de PTA, que es una dosis de anticoagulantes para tratar de destruir el coágulo que se formó en el cerebro. Esto puede tener una efectividad superior al 90% de los casos. Sin embargo, cuando esto falla, sencillamente se habrá que recurrir a otros métodos para tratar de desintegrar el coágulo. También hay que mencionar que uno de los factores de riesgo que ocurren cuando se administra el PTA es que puede originar hemorragia. En pocas palabras, ante un escenario en que con motivo de un coágulo una persona ha sufrido una embolia, se puede presentar una segunda complicación que sería el sangrado del cerebro. Es decir, con motivo de los anticoagulantes, la sangre se adelgaza y por consiguiente ocurre una hemorragia cerebral. ¿Cuál es el tratamiento? En caso de fallar el PTA, pues lo conducente es métodos más invasivos. Empezaríamos por el tema del cateterismo, en el cual a través de una especie de barrena se trata de destruir el coágulo que no pudo ser destruido por el anticoagulante. El cerebro, cuando ocurre un accidente, tiende a inflamarse, así que en muchos casos, además del cateterismo, se hace necesario practicar una craneostomía, que es una incisión en la cabeza en la cual se retira una parte del cráneo para poder acceder a la masa encefálica y poder de esa manera atender al cerebro de manera directa, que es un método muy invasivo y en el cual lo que se pretende es dos cosas. La primera es darle espacio al cerebro inflamado a que tenga lugar para expandirse. Finalmente, este tipo de accidentes, como todo, ocurre una lesión en la cual la inflamación encuentra estorbo por ser la cabeza una parte del cuerpo excesivamente dura. Entonces la incisión, es decir, el retirar una parte del cráneo, permite que el cerebro se expanda y por consiguiente aumenta las posibilidades de recuperación del paciente, al menos de evitar mayores daños con motivo de la inflamación. De la mano de esta intervención de craneostomía, también se procura drenar la sangre del cerebro, porque el cerebro en sí mismo circula la sangre dentro de él, pero no puede estar nadando en sangre. Por lo tanto, el drenaje de esta es sumamente importante para poder favorecer a la correcta recuperación del paciente, o al menos intentar en un primer momento salvar su vida. ¿Cómo podemos identificar que una persona está sufriendo un accidente cerebrovascular?
El accidente cerebrovascular se hace un test relativamente sencillo de detectar, en el cual le vamos a poner el acrónimo FAST. FAST, ¿por qué? Porque son palabras en inglés, pero lo primero que podemos observar es la cara, face, del paciente, en el cual podríamos ver que un lado de sus labios o de sus ojos muestra flacidez. Se ve la cara caída, el ojo desorbitado. La segunda parte es del régimen FAST, es arms, es decir, brazos. Se le pide a la persona que levante sus brazos, y si vemos eventualmente que una extremidad no es posible mantenerla al igual que la otra, estamos ante un signo de un accidente cerebrovascular. La tercera letra de FAST es S, que viene a ser speech, es decir, lenguaje. Es muy común que la persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular tenga dificultades para hablar o la imposibilidad para hacerlo. Si eso le sumamos una distorsión en la cara, la dificultad para mover sus extremidades superiores, es decir, los brazos, y dificultad para hablar, estamos inequívocamente ante un caso de un accidente cerebrovascular que debe ser atendido. Y debe ser atendido inmediatamente. Por eso la cuarta letra del acrónimo FAST es la T, de time. Es decir, el paciente debe ser atendido de inmediato. No puede esperarse mayor tiempo. Mientras más tiempo pase, las posibilidades de supervivencia y de recuperación disminuyen dramáticamente. Por lo tanto, es importante atender a la persona lo más rápido que sea posible y llevarlo a un centro de atención. En el centro de atención, dependiendo de la gravedad, como ya les he comentado, se determinará el tratamiento a seguir. Sin embargo, después de un accidente cerebrovascular, lo más común es que sea necesario tener un periodo de rehabilitación. Estamos actualmente en una institución donde se ofrece rehabilitación a pacientes con accidentes cerebrovasculares, y este lugar no solo atiende padecimientos isquémicos, también atiende padecimientos no isquémicos. Pues este lugar es muy impresionante. Estamos aquí en esta institución. No se me permite filmar todas las instalaciones, sin embargo, para que se den una idea del tipo de institución en la que voy a seguir transmitiendo.